Mi nombre es Eloy Oviedo del Ministerio EOG. En este mes de marzo estamos conmemorando el mes de la mujer y precisamente en el día de hoy me encuentro en compañía de una mujer de Dios sumamente especial y ella es la misionera Irene Rivera de Pérez, esposa de nuestro pastor el reverendo César Pérez, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI Arca de Jehová, pero cariñosamente ella es conocida por todos nosotros como la pastora. Pastora Irene, bienvenida. Gracias, el Señor les bendiga. Gracias, pastora, por estar aquí con nosotros. Pastora, queremos conocer un poquito más acerca de usted y quisiéramos preguntarle que cómo fueron sus inicios, que nos cuente acerca de esos primeros años donde usted nació, se crió. Sí, nací en un pueblo en el sur de Puerto Rico que se llama Ponce y allí comenzó mi infancia. Tuve una infancia muy bonita, muy cuidada por unos padres especiales y el Señor me dio 2 hermanos. Y esos fueron mis principios en mis años de infancia. Y pastora, ¿cuáles metas o sueños personales, expectativas usted tenía en ese entonces? Luego de ese tiempo realmente no tenía unas metas tal vez definidas o muy específicas, pero sí sabía que estaba en la escuela, que quería estudiar, que me quería preparar y seguir cerca de mi familia porque siempre fue lo más importante para mí. La familia ante todo. A la familia, bien importante. Y hablando precisamente de la familia, pastora, sabemos que usted viene de una familia, bastante muy católica. ¿Cómo tomaron ellos la decisión de usted ser cristiana? Pues en un principio fue difícil porque no entendían el por qué yo tenía esa necesidad, ¿verdad? Porque ellos realmente tampoco la habían experimentado. Pero yo sí tenía necesidad de justicia, tenía necesidad, yo sabía que había algo más. Dios ya estaba trabajando en usted. Ya el Señor estaba trabajando en mí porque habían ese ambiente cuidado y ese hogar lleno de valores comenzó a cambiar. Comenzaron las contiendas y comenzó una atmósfera tal vez pesada, difícil. Y ciertas cosas que se fundamentaron en un principio se empezaron a desvanecer y hubo descuidos. Y en esos descuidos yo comienzo a experimentar que no quería que eso se rompiera. Pero realmente un niño, un joven que no tiene a Dios en su corazón y que no tiene la herramienta del Evangelio, es bien difícil que pueda tener la responsabilidad de que ese hogar no se deshaga, no se rompa. Y en ese proceso, pues yo comienzo a experimentar y a buscar algo que me hacía falta, algo que estaba roto, que se comenzaba a desgarrar dentro de mí. Y más adelante, pues tuve el privilegio y el honor de conocer al Cristo. Llegó ese momento. Llegó el momento de que el Señor me sacó de ese ambiente de oscuridad y me llevó a su luz admirable. Amén. Amén. Pastora, madre de 3 hijos, ¿cuáles expectativas tenía usted antes de ser mamá? ¿Cambiaron luego de usted serlo? De niña siempre jugaba con muñecas y jugaba a ser mamá. Así que era parte del proyecto de vida. Sabía que quería casarme, que quería ser mamá, pero tenía un pero, ¿verdad? Y ese pero era que no quería que las cosas que tal vez a mí me hirieron, o las carencias que yo tuve, o las noches de llanto que experimenté o de tristeza, no quería tener hijos para que experimentaran esto. Así que sí tenía por meta que si Dios me daba la oportunidad de ser mamá algún día y de establecer un hogar, iba a ser diferente a lo que ya yo había vivido. Pastora Irene, queremos hacerle unas cuantas preguntas un poco más personales. Cuéntenos un poco acerca de su relación de noviazgo con el pastor. ¿Cómo fue su primera cita? Pues la primera cita me invitó a comer. Nos estábamos conociendo, una nueva amistad. Y obviamente pues ya había un interés, pero antes de ese interés, él me pidió oración por un quebranto que estaban viviendo en la familia por la pérdida de un bebé. Y eso me tocó bien profundo, porque son situaciones, un bebé saludable que de momento muera,
pues son situaciones que son inusuales. Y comenzamos a orar y esa relación de conocernos pues llevó a ser más amigos y así por el estilo hasta que fuimos a esa primera cena, pero esa primera cena ya yo sabía que había algún interés adicional. Ya sabían exactamente que estaban tratando de conocerse más. Exacto, había un interés de conocernos más allá de ser hermanos en Cristo o de hablar exclusivamente de las cosas de la iglesia. Y pastora, ¿qué humanamente, cómo supo usted que era el hombre de Dios indicado para usted? Cuando tú no solamente miras lo que te agrada, sino que escuchas lo que tú quieres escuchar conforme a los valores y a la formación que tú tienes y de lo que tú estás esperando de una persona que te puede interesar o que te puede agradar, comencé a darme cuenta de que en mi lista, en mi mente y en mis emociones, lo que yo estaba esperando y lo que yo también quería dar. Fue llenando sus expectativas. Exacto, porque se iba haciendo como una trenza, se iba entrelazando, ¿verdad? Lo que yo podía observar, lo que yo podía dar y lo que yo también estaba esperando recibir. Así fue. ¿Y qué le atrajo más a usted del pastor? Me atrajo mucho su sencillez y que era honesto. Yo venía de un ambiente de bastante apariencia, de una socialización donde mucha gente disimulaban lo que eran, pero realmente no eran honestos ni transparentes. Y vi esa humildad y esa sencillez en él, eso me llamó mucho la atención. Impactó su vida. Eso es así. Pastor, bien, tenemos unas preguntas ya a nivel ministerial y quisiéramos saber cómo usted hace para poder mantener una relación, un ambiente saludable en su familia y matrimonio, a la vez que trabaja en el ministerio. Fíjate que nunca ha habido como una diferencia porque aquí la clave o el fundamento es tu relación personal con Dios. Cuando tú tienes una relación personal con Dios y tú comienzas a tener un compañero, ya estás en un territorio donde estás casado y comienzas a procrear tus hijos, esa relación que tú tienes con Dios, tú la vas compartiendo con tu pareja, pero vas creando esos cimientos. Tus hijos nacen en ese ambiente y también se acoplan a todo ese sistema y todo eso va fluyendo, todo eso fluye, pero hay una relación primero con Dios. Entonces la relación con Dios es la clave. Es la clave porque es tu relación personal con Dios. O sea, tú no puedes llevar un matrimonio a ningún lugar lo que tú no eres, lo que tú no has experimentado, pero cuando tú lo experimentas y tú lo vives y es algo natural para ti, entonces todo fluye. Fluye naturalmente. Uh-huh. Y cuando tú das y lo que tú estás recibiendo de tu pareja, porque tu pareja está en la misma página contigo, tiene la misma visión de proyecto de vida, entonces se entrelaza tienes al Señor, tienes el amor, tienes la pasión por hacer lo correcto, para agradar al Señor, ¿verdad? Pues todo va a fluir, todo fluye, es más fácil. Amén. Pastor, ¿y cómo luce una semana en la vida de la pastora Irene? Pues hay días más tranquilos, hay días más complicados, como todo el mundo. Nuestros días comienzan con la oración, nuestros días comienzan de rodillas, buscando el rostro del Señor. La palabra es lo primero que buscamos, el cántico de adoración. Siempre hay una renovación en el cántico, siempre van a haber unos adoradores que son parte de... Hay unos cánticos ahí, hay tal vez algunos salmistas, adoradores que te gustan porque es tu personalidad, hoy quiero escuchar tal cosa y nos envolvemos de esta manera. Mis quehaceres yo los hago escuchando la palabra, todo el tiempo. Los quehaceres de la casa, si no es un cántico, es la palabra. Eso ya es una militancia, es un sistema que fluye así y así. Se levantaron mis hijos, mis nanas a mis hijos cantadas, eran una adoración, eran una alabanza y así es. Una semana de adoración, de palabra, de presencia. Y muchas veces pues de horarios, porque tenemos compromisos, porque tenemos servicios. Hay tiempo que tienes que sacar para prepararte, para capacitarte, para la lectura, para buscar información, depende del tema que estés desarrollando, trabajar la agenda de la iglesia y así, los viajes,
porque ya estamos en una etapa que entonces viajamos. El Señor nos cambió el carro por un avión. Y entonces a veces tuvimos un tiempo pasado que era mucho el carro, era mucho el millaje de estado en estado, pero ahora estamos en avión. De avión en Y avión. entonces una coordinación y buscando hacer las cosas de la casa y que todo vaya fluyendo según nuestras fuerzas, como dice la Escritura. No somos perfectos, que nadie piense que la vida del creyente y de una pareja pastoral es... No, sin problema. No. Todos trabajamos, somos un equipo de trabajo y así podemos fluir. De otra manera es bien difícil. Todo el mundo colabora, todo el mundo cada cual en su ángulo, todo el mundo hace y pone de su parte. Qué bueno. Pastora, tenemos una pregunta. Sabemos, ¿verdad?, ¿cómo le han tratado a usted siendo esposa del pastor? ¿Ha sido usted en alguna ocasión objeto de críticas, de chismes dentro de la iglesia? Sí, hay críticas que son constructivas y otras que son dañinas. Hay críticas que son dañinas. Fíjate que la crítica existe de siempre, desde el día cero. No porque ahora eres pastora o eres esposa del pastor. Realmente desde que llegas a la iglesia o estás en Cristo, estás en el salón de clase, siempre ha habido una crítica. Entonces tú tienes que ver qué protagonismo tú le vas a dar a esa crítica. Hay críticas que te incomodan, pero tú tienes que aceptar que es una realidad si lo que se está diciendo es una realidad. Y tú te tienes que confrontar con tu realidad. Uno tiene que autoevaluarse y tú verdaderamente uno sabe. Esta crítica es dañina, yo la voy a bloquear. Esta crítica no tiene nada que ver conmigo porque no tiene fundamento. Pero hay críticas que, créeme, que te confrontan. Y tú tienes que aprender a canalizarlas en el Señor y darle paso a lo que tengas que corregir si tienes que corregir algo. Siempre hay algo que corregir. Entonces sería discernir cuáles me ayudan a crecer. Correcto. Y hay unas que se nos hace más fácil trabajarlas y otras se nos hace más difícil. Y yo creo mucho en que Dios te da ese crecimiento en tolerancia. Tienes que aprender a tolerar, a resistir, como dice la Escritura. Y créeme, amada, que el Señor te da resistencia. Cuando tú menos te lo imaginas, eso que tanto te molestaba o tanto te irritó, se desvanece. Dios lo rompe y lo saca. Que Dios tiene su propósito en todo lo que permite. En todo, aún en medio de la crítica, en medio de los procesos que tú estás viviendo para aprender a madurar en esas tal vez debilidades o cosas que no son aceptadas por otros. En esa negociación interna que tú tienes y que uno lo disimula muy bien cuando estamos en la iglesia o tal vez hasta con la pareja o con los hijos, uno disimula, pero el Señor está ahí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor te va a redarguir. Ese redarguir del Espíritu es bien importante para nosotros crear cambio sustentable para poder ser una mejor persona. Amén. Pastor Irene, ¿cuáles sueños usted tiene y que desea ver cumplidos? Yo realmente tengo un compromiso bien grande con la Gran Comisión. Y a veces me olvido de mí y de mi proyecto personal por la Gran Comisión de llevar este evangelio, llevar esta palabra, de ayudar a jóvenes, de ayudar a mujeres, de ayudar a otras que tal vez no han pasado, no han tenido una orientación o no han tenido un entrenamiento. Y ese es mi gran sueño. Lo que ya he alcanzado y lo que ya he logrado, pues gloria a Dios por eso, pero falta mucho. Hay muchas mujeres que están esperando, hay muchos matrimonios que están esperando, hay muchos jóvenes que están esperando por esa palabra que los levante, que los inspire para poder llegar a la meta en Cristo Jesús. Ese es mi gran sueño. Amén. Esperamos el Señor poderlo verlos cumplir. Amén. En la tierra. Así es. Pastora, palabras finales, mensaje final para la iglesia, para todos los seguidores de EOG. Este es el tiempo del Señor. Este es un tiempo maravilloso para la familia, para el matrimonio. Es un tiempo maravilloso para poder disfrutar de lo que tenemos hoy. El día de mañana no sabemos. El día de mañana viene por confianza en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que estar preparados. Es bien importante, amada, estar preparado. Pastora, pero ¿cómo me preparo? Como si hoy fuera el día final. No importa lo que vaya a pasar mañana.
yo estoy confiada en Cristo Jesús. Y ese debe de ser el mensaje que nosotros debemos de recibir y de ministrar a nosotros primeramente. Ese es el mensaje. Hoy yo voy a vivir este día al máximo. Voy a producir lo máximo que yo pueda producir. Caemos en la cama a veces rendidos, a veces pensamos que no logramos mucho, pero ese poquito que yo estoy logrando, eso fue lo que pude producir para este día. Si mañana se acabó, hoy fue productivo. Vivir y disfrutar el día como... Así es, como si fuera el último. Como si fuera el último, porque las cosas están cambiando, todo está cambiando. Y nosotros tenemos que saber que el fundamento de la palabra es el que nos da la vida, y también sabemos que el Señor viene pronto por su iglesia. Amén. Pastor Irene, ha sido todo un honor para nosotros el haber compartido este tiempo con usted. Y así llegamos al final. Dios les bendiga. Síguenos como Ministerio EOG. Bendiciones.